Bien, buenos días a todos. Entonces, hoy día, continuando con los seminarios de trastorno de personalidad, va a presentar el doctor Nicolás Sala sobre etiopatogenia de los trastornos de personalidad. Adelante, Nico. Súper. Bueno, como dijo el doctor Sáez, hoy día vamos a hablar de la etiopatogenia de los trastornos de personalidad. ¿Ya? A modo introductorio, inicialmente los trastornos de personalidad se entendían únicamente desde el punto de vista psicodinámico, ¿ya? Y el avance de los estudios ha promovido el desarrollo de modelos interactivos, ¿ya? Y entendiéndose estos trastornos cada vez más como emergentes de susceptibilidades biológicas, sumados a experiencias adversas como el trauma y factores ambientales estresantes que contribuyen al desarrollo de la patología del carácter. Ya, como hoja de ruta, voy a hablar de la teoría del apego en la comprensión de los trastornos de personalidad, la neurociencia del apego, las experiencias del apego en la mentalización y la teoría del apego en el trastorno de personalidad limítrofe, trauma psicológico y el desarrollo de los trastornos de personalidad, los efectos psicológicos del trauma y la relación del trauma con los trastornos de personalidad y la neurobiología y genética de los trastornos de personalidad. Me voy a enfocar principalmente en el trastorno limítrofe de personalidad, el esquizotípico y el antisocial, que son los más estudiados. ¿Ya? Voy a comenzar hablando de la teoría del apego. ¿Ya? El apego a nivel evolutivo es una adaptación ya para la supervivencia y el desarrollo, que es fundamental, y la teoría influye en la comprensión y el tratamiento de los trastornos de la personalidad. ¿Ya? Y desde el nacimiento, las interacciones del bebé con sus principales cuidadores formarán un patrón característico, ya que dará forma al desarrollo de la personalidad, así como afectará a las relaciones cercanas en la vida posteriormente, expectativas de aceptación social y actitudes hacia el rechazo. ¿Ya? Que dará forma al desarrollo de la personalidad, así como afectará a las relaciones cercanas en la vida posteriormente, expectativas de aceptación social y actitudes hacia el rechazo. ¿Ya? Cuando la figura de apego responde propiamente a un bebé que está pasando por una situación estresante, al brindarle estabilidad y seguridad, el bebé se tranquiliza, tiene confianza y es capaz de explorar el entorno, y a través de la experiencia constante de esta interacción tranquilizadora se construye un modelo mental de sí mismo y de los demás. ¿Ya? Y estas interacciones tempranas de apego son fundamentales para el desarrollo de la capacidad del niño para regular el efecto del estrés, mentalizar y el control de la autoagencia. Ya con respecto a los patrones de apego en el niño, lo más frecuente es apego seguro, un 63%, inseguro, 37%, que ahí se subdivide en el ansioso ambivalente y el evitativo, y posteriormente se identificó un cuarto patrón, que es el desorientado desorganizado. Y en los niños esto se evalúa durante el procedimiento de situación extraña, que voy a mencionar qué es eso, y estos patrones generalmente persisten en la edad adulta con una correlación no menor, que es entre un 68 y un 75%, ¿ya? Con respecto al procesamiento de situación extraña, es un proceso que implica estudiar al niño en su interacción con la madre y un adulto extraño en un entorno no familiar, ¿ya? Hay una interacción natural entre el cuidador y el niño o niña en presencia de juguetes en un entorno desconocido y con la presencia de un extraño, ¿ya? Posteriormente, el cuidador principal tiene una separación del niño y después vuelve y encuentros breves con un individuo extraño en ese momento, mientras el cuidador principal sale de la habitación, y después hay un episodio de reunión con el cuidador principal. ¿Ya? Bueno, con respecto al apego seguro, investiga con curiosidad su nuevo entorno en presencia del cuidador principal. ¿Ya? El niño juega sin problemas, ansioso en presencia del extraño, y cuando el cuidador regresa, el niño se tranquiliza fácilmente, ¿ya? Para reanudar la exploración. ¿Ya? El apego evitativo: el niño parece ansioso por la separación, puede no buscar el contacto con el cuidador a su regreso y puede parecer incluso que no prefiere al cuidador por sobre el extraño. ¿Ya? El apego desorganizado, ¿ya? El niño tiene un comportamiento extraño o no dirigido, puede congelarse, aplaudir, golpearse la cabeza o incluso tratar de escapar de la situación. Y el apego ansioso o ambivalente, hay un menor interés en la exploración inicialmente y el juego en el nuevo entorno. Se angustia mucho por la separación y una vez que vuelve el cuidador principal, el niño lucha por establecerse después de reunirse con él, ¿ya? O sea, al cuidador principal le cuesta mucho lograr tranquilizar al niño, ¿ya? Y los patrones de apego, bueno, los factores con mayor probabilidad de perturbar o modificar el estilo de apego son los eventos negativos de la vida temprana, ¿ya?
La influencia de los factores genéticos en la seguridad del apego se ha estimado en un 23-45%, destacando la naturaleza bidireccional, donde el factor ambiental pareciera ser la influencia más importante en el desarrollo del apego. Y entre estos factores externos, el más importante es la presencia segura de un cuidador principal eficaz, que pueda leer las señales verbales y no verbales del bebé, y que pueda responder a estas sin sentirse abrumado por la ansiedad. Y la calidad persistente de los estilos de apego produce estrategias duraderas para lidiar con las emociones y el contacto social, una mayor comprensión de sí mismos y los demás, y en el fondo esto quiere decir que desarrolla una capacidad de mentalización. Y la capacidad de mentalización en el fondo es la capacidad de comprender las acciones en relaciones a los pensamientos, las creencias, anhelos y sentimientos, ¿ya? La capacidad de ver el propio comportamiento como organizado coherentemente por los estados mentales y consiste en vernos a nosotros mismos desde el exterior y a los demás desde el interior, y esto ayudaría a comprender los malentendidos, ¿ya? Y esta relación, como ya dije, que las relaciones de los patrones de apego del niño tienen una correlación bastante importante, porcentualmente hablando, con los patrones de apego en el adulto. ¿Ya? En el caso del patrón evitativo, adultos, bueno, tienen una mayor tolerancia para experimentar las emociones negativas, tienen una hipoactivación del sistema de apego y es más proclive en los trastornos de personalidad esquizoide, narcisista, antisocial y paranoide. ¿Ya? El patrón de apego ansioso, estas personas tienden a ser más cautelosas después de un historial de apoyo inconsistente de los cuidadores, tienen un umbral más bajo para percibir la amenaza ambiental, el estrés, tienen una activación del sistema de apego, con angustia, ira y búsqueda compulsiva de atención, dependencia excesiva, y es más proclive en trastorno de personalidad histriónico, evitativo, limítrofe y dependiente. ¿Ya? Y el desorganizado, bueno, estas personas no tienen noción de respeto por los otros, no saben aceptar los límites y sus derechos, y por lo tanto se vuelven personas inestables y poco predecibles, ¿ya? Y corresponde al colapso en el fondo de las estrategias para regular el estrés, lo que desembocará en desregulación, ¿ya? Y el apego desorganizado es transversal en todas las presentaciones del trastorno limítrofe de personalidad, lo que explicaría la desregulación emocional de estos pacientes, ¿ya? Con respecto a la neurociencia del apego, hay dos procesos neurobiológicos del apego, dos sistemas neuronales principales fundamentales, que son el sistema de recompensa dopaminérgica y el sistema de oxitocina, ¿ya? Con respecto al sistema de recompensa dopaminérgica, se entiende como un mecanismo evolutivo para motivar el apareamiento reproductivo, el cuidado materno y la supervivencia. Y este sistema lleva a los individuos a buscar relaciones cercanas con otras personas y produce satisfacción cuando esto se logra, ¿ya? Y con respecto al sistema de oxitocina, bueno, esto se produce en el hipotálamo, se proyecta a áreas del cerebro asociadas a las emociones y comportamientos sociales, ¿ya? También promueve el vínculo del cuidador, ¿ya? Y tiene un papel importante en la activación del sistema de recompensa dopaminérgico y en la desactivación de los sistemas neuroconductuales relacionados con la habitación social, ¿ya? Sus receptores están en áreas que reclutan en el apego y conductas sociales como el núcleo paraventricular hipotalámico, el núcleo central de la amígdala y el área tegmental ventral. Y también promueve bueno, el vínculo cuidador que ya lo mencioné, y se encuentran concentraciones más bajas en niños maltratados y adultos con antecedentes de separación, ¿ya? No obstante, esto no facilita uniformemente la confianza y el comportamiento prosocial, ¿ya? Sus efectos están mediados fundamentalmente también por el contexto social, los rasgos de personalidad y la calidad del apego temprano. ¿Ya? Con respecto a la experiencia del apego y la mentalización, las primeras figuras de apego son los que ofrecen a los bebés la capacidad de reflexionar, de poder reflexionar, ¿ya? Dar lecciones más tempranas sobre cómo piensan otras personas y también a través de sus reacciones hacia los bebés sobre cómo los demás interpretan sus pensamientos, ¿ya? El modelo de mentalización se ocupa de la comprensión y la reflexión de los padres sobre el mundo interno del bebé y afirma una relación central entre los procesos de apego y crecimiento de la capacidad del niño para comprender el comportamiento interpersonal en términos de estados mentales, ¿ya? El tratamiento de la mentalización tiene las raíces, en el fondo, en la teoría del apego, ¿ya? Y el concepto de mentalización postula que la comprensión que uno tiene de los demás depende si los propios estados mentales fueron comprendidos adecuadamente por adultos
afectuosos, atentos y no amenazantes. Entonces el apego seguro impulsa el desarrollo de la mentalización, la capacidad de comprender con precisión las emociones y motivación de otras personas, y proporciona un modelo de trabajo para formar relaciones íntimas duraderas. ¿Ya? La mentalización implica un componente autorreflexivo como un componente interpersonal, ¿ya? Se refiere tanto a los sentimientos como a las cogniciones, ¿ya? Y el maltrato desorganiza el sistema de apego y hay evidencia que sugiere que puede alterar la mentalización. Los niños maltratados manifiestan ciertas características que podrían sugerir problemas de mentalización, ya se involucran en juegos menos simbólicos, a veces no muestran empatía cuando ven la angustia de otros niños, tienen pobre regulación afectiva y hacen menos referencia a sus estados internos y luchan por comprender las expresiones emocionales. ¿Ya? Y los déficits en la mentalización asociados al maltrato infantil pueden ser una forma de desacoplamiento, inhibición, incluso una reacción fóbica a la mentalización, sobre todo cuando es perpetrado por un miembro de la familia. Ya cuando el maltrato ocurre fuera del hogar y es ignorado por los padres, puede servir para invalidar la comunicación del niño con los padres sobre sus sentimientos. ¿Ya? Y en estas circunstancias es probable que el niño tenga dificultades para detectar estados mentales detrás de las acciones. ¿Ya? Quiere decir dificultades para lograr mentalizar. Y tenderá a ver estas acciones como inevitables en lugar de intencionadas. Ya intencionadas, como mencioné con respecto a la mentalización, en el fondo es entender una conducta en base a los pensamientos, sentimientos, anhelos, deseos de la otra persona. ¿Ya? Entonces, hablando de la teoría del apego en el trastorno límite de personalidad, la evidencia es evidencia de que la teoría del apego puede integrarse para abordar problemas clínicos, ¿ya? Cuando la teoría del apego puede influir, o sea, puede ayudar mucho a entender la sintomatología y la clínica característica de estos pacientes. ¿Ya? En el marco teórico de la terapia basada en la mentalización, se considera que el fracaso de la mentalización dentro del contexto del apego es la patología central del trastorno limítrofe de la personalidad, con dos elementos fundamentales de la función de la personalidad son generados por las relaciones de apego. Ya el funcionamiento impersonal abarca la empatía y la capacidad para intimar. ¿Ya? Y la mentalización en el trastorno límite de la personalidad, el fracaso de la mentalización en el TLP, ya caracterizado por la regulación emocional, algunos vulnerables a presentar emociones intensas y complejas, ya altamente reactivas, y que puede ser la base de los esfuerzos frenéticos por evitar el abandono. La impulsividad, aspectos más preocupantes, obviamente, es el riesgo suicida, y la inestabilidad y la intensidad afectiva asociado con un aumento de impulsividad, y las disfunciones sociales, ya la presencia de apego temeroso, con intolerancia a la soledad. Proteger y controlar los sentimientos de vacío puede llevar a depender de otras personas. ¿Ya? Con respecto al trauma y el desarrollo de los trastornos de personalidad, el trauma infantil está fuertemente relacionado con un estilo de apego adulto desorganizado, más que inseguro. ¿Ya? Las tasas de trauma infantil en pacientes con trastorno de personalidad es alta, y los pacientes con trastorno de personalidad tienen 4 veces más probabilidad de haber sufrido trauma infantil. ¿Ya? Sin embargo, no todas las personas que han sufrido trauma infantil desarrollan psicopatología de adulto, y ahí uno puede ver el efecto del trauma también está influenciado por el apego, vulnerabilidad biológica, ¿ya? Pero, claro, es un círculo vicioso, porque el trauma puede afectar el apego y a su vez un apego no eficiente también va a afectar la mentalización, que puede tener implicancias después en la vida adulta como un trastorno de personalidad, ¿ya? Para hablar un poquito de la magnitud del problema, la OMS dice que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declara haber sufrido abusos sexuales en la infancia, y en Chile el 8,7% de los niños o niñas reporta haber sufrido abuso sexual, 12,8% de las niñas y el 3,3% de los niños. ¿Ya? Con respecto al trauma, el desarrollo de los trastornos de personalidad, bueno, desafortunadamente el trauma en la niñez y en la adultez temprana es frecuente, ¿ya? Y el trauma a una edad temprana puede dejar déficits psicológicos y biológicos duraderos, y a menudo allana el camino para el desarrollo de trastornos de personalidad, obviamente con componentes que también son multifactoriales, ¿ya? Muchos estudios han demostrado una fuerte asociación entonces entre el abuso infantil y los trastornos de personalidad, ¿ya?
las personas con abuso infantil tienen más de 4 veces probabilidad de desarrollar un trastorno de personalidad, y el tipo de abuso específico tendría una relación con trastornos de personalidad específicos. ¿Ya? El abuso físico se correlacionó con trastorno de personalidad antisocial, el abuso sexual se correlacionó con el trastorno de personalidad límite, y la negligencia infantil se asoció al trastorno de personalidad antisocial, evitativo, límite y narcisista. Y el abuso y la negligencia infantil estarían más estrechamente asociados con los trastornos de personalidad clúster A y B, ¿ya? Bueno, pero a pesar de eso, en la literatura hay mucha inconsistencia con respecto a qué tipo de trauma están más asociados con uno que otro trastorno de personalidad, ¿ya? Y las diferencias podrían explicarse por el hecho de que los detalles, como la gravedad, el inicio, la frecuencia, la cronicidad y la relación con el abusador o abusadora, a menudo no se incluyen en los estudios. ¿Ya? Bueno, sabemos entonces que el trauma infantil está relacionado con los trastornos de personalidad, pero los mecanismos involucrados son menos definidos. Ya la naturaleza multifactorial del desarrollo de personalidad puede explicar por qué algunos niños maltratados tienen deficiencias y otros no, y la gravedad del abuso infantil y la baja autoestima resultante aumenta el uso de mecanismos de defensa inmaduros que conducen a la psicopatología si estos se mantienen, ¿ya? El uso prolongado de estas defensas, ya que sería un factor de riesgo probable para el desarrollo de un trastorno de personalidad. ¿Ya? Con respecto a los efectos psicológicos del trauma, bueno, el 70% experimentará un evento traumático en la vida, solo un 20% de los sobrevivientes desarrollará un trastorno de estrés postraumático, afortunadamente la resiliencia es la norma, y los efectos del trauma pueden ser duraderos incluso si no se desarrolla un trastorno de estrés postraumático. Y después de un evento traumático las personas pueden tener una asimilación, ¿ya? Que significa en el fondo cambiar los detalles sobre cómo uno percibe el trauma para que encaje dentro de un sistema de creencia anterior. Podría proporcionar una sensación de control esto, y las desventajas que produce culpa, vergüenza, que pueden ser causa importante de deterioro del desarrollo de la personalidad y también del trastorno de estrés postraumático. La sobreacomodación, que ocurre cuando la persona cambia por completo su visión del mundo para dar sentido al trauma. Por ejemplo, cambiar de que el mundo es seguro a una visión de que el mundo nunca es seguro. Y esta línea de pensamiento conduce a la interrupción de otros aspectos vitales del desarrollo de la personalidad, ya como la confianza y la relación con los demás. Y la acomodación, que es la opción más adaptativa, y aquí se desafía en el fondo la evidencia detrás de los pensamientos y reconoce que no tenía el control, un sello distintivo del trauma, y que es más difícil, pero conduce a la resiliencia, ¿ya? Podría reducir el riesgo de desarrollar trastorno de personalidad y trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Ahora voy a hablar del trastorno de personalidad límite, ¿ya? En relación al trauma, ¿ya? Las experiencias infantiles adversas están fuertemente asociadas al desarrollo del trastorno límite de personalidad, ya siendo el factor de riesgo ambiental el más importante. Se relaciona más consistentemente con el abuso de la negligencia infantil que otros trastornos de personalidad, y el abuso infantil ocurre entre un 30 y un 90% de estos pacientes, y hay un importante rol en la epigenética, ya con respecto al trauma, donde hay una asociación a un aumento de la metilación de factores relacionados a la plasticidad neuronal y la función de la amígdala, y cambios en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal con aumento de la secreción de cortisol, y esto produciría alteraciones funcionales en las estructuras del hipocampo, alteraciones en la conectividad funcional entre la amígdala y la corteza cingulada anterior, ¿ya? Y una hipótesis etiológica propuesta por Marcia Linehan, que es la creadora del DBT, el TLP, menciona que, bueno, un trastorno de desregulación emocional que deriva tanto de entornos invalidantes, en el fondo donde las emociones se ignoran hasta que se expresan de manera extrema, donde también se podría invalidar una experiencia traumática, ¿ya? Como, a su vez, también vulnerabilidades biológicas, ¿ya? Y aquí postula la teoría biopsicosocial, donde habrían los factores psicológicos, sociales y biológicos, y enfatiza 3 rasgos emocionales, ¿ya? Una mayor sensibilidad, una incapacidad para regular las respuestas y un lento retorno al basal, ¿ya?
hay muchos correlatos con respecto a la neurobiología del trastorno límite de la personalidad. A modo general, los patrones de alteraciones estructurales anatómicos, ha visto que tienen volúmenes reducidos de hipocampo y amígdala, ¿ya? Un aumento del volumen de la materia gris del córtex cingulado y el precuneum, ¿ya? El precuneum es una parte del lóbulo parietal superior, un área cortical que está implicada en el sentido del yo y la memoria autobiográfica, disminución de materia gris de la corteza orbitofrontal, que esta área del cerebro estaría críticamente involucrada en la toma de decisiones. Y esto refleja diferentes aspectos de la sintomatología del trastorno límite de la personalidad. ¿Ya? Estos patrones se observan también en sobrevivientes de trauma en la vida temprana, y estos cambios podrían conducir desde un trauma temprano hasta el desarrollo de un trastorno límite de la personalidad. Con respecto a la estudio de imágenes funcionales, identifican áreas del funcionamiento cerebral anormal. Muchos de estos estudios se han centrado en el procesamiento de estímulos negativos, ¿ya? Con una hiperactivación de las estructuras límbicas implicadas en las detecciones de los estímulos emocionales, una menor participación de las regiones frontales implicadas en la regulación de la emoción y el control en el fondo de arriba abajo de las respuestas. ¿Ya? Y esto se traduce como una reactividad emocional excesiva que no se puede regular de forma adaptativa, y algunos de estos aspectos podrían estar relacionados también al trauma, como una deficiencia en la habituación de la respuesta, como una deficiencia en la habituación de la respuesta de la amígdala a los estímulos negativos en presentaciones repetidas. ¿Ya? Voy a hablar con respecto a la neurobiología de los principales fenotipos del trastorno límite de personalidad. Voy a partir hablando de las regulaciones emocionales, ¿ya? La inestabilidad afectiva del trastorno de personalidad, cuando se caracteriza por una vulnerabilidad a cambios rápidos e intensos en el afecto, se asocia principalmente a la ira, ansiedad y ánimo depresivo, y hay una hipersensibilidad a las señales faciales de emociones hostiles, y negativas, ¿ya? Finalmente las personas sanas recurren a una serie de mecanismos reguladores más adaptativos de las emociones para mantener o restaurar estas mismas a niveles tolerables, como la reevaluación cognitiva, que en el fondo que es una narrativa para replantear la situación emocional de una manera que sea menos perturbadora, ¿ya? Y ese sería el proceso de control en el fondo neuronal arriba-abajo, ¿ya? La amígdala es una estructura fundamental para el procesamiento de las emociones, ¿ya? Hiperreactiva a los estímulos negativos en estos pacientes, y esta hiperreactividad de la amígdala también a expresiones faciales, ¿ya? Y otras estructuras relevantes en el procesamiento de las emociones es la corteza cingulada, ¿ya? Que es parte del sistema límbico, que es la corteza cingulada anterior, que está implicada en el procesamiento de las emociones, y la corteza cingulada dorsal en la modulación cognitiva de las emociones y la integración de la información emocional para planificar respuestas conductuales. ¿Ya? La ínsula juega un rol también importante en la integración de los aspectos afectivos y cognitivos de la emoción, ¿ya? Mayor activación en las áreas visuales primarias y del lóbulo temporal podría contribuir a una mayor sensibilidad a las expresiones faciales. Ya hay estudios de imágenes que han demostrado que cuando se exponen repetidamente a imágenes negativas, los pacientes con TLP no activan la corteza cingulada dorsal, ya con tanta fuerza, como los pacientes con controles sanos. Y cuanto menos se activa esta región, hay un mayor es el nivel de esta inestabilidad afectiva, ¿ya? Y en la exposición de imágenes repetidas, los pacientes con TLP no se habitúan como los pacientes con controles sanos, y la disfunción de este mecanismo puede contribuir a las desregulaciones emocionales. ¿Ya? Con respecto al fenotipo conductual, impulsividad, ¿ya? La alteración en poder diferir una recompensa inmediata por una mejor recompensa futura, ¿ya? Esto sería una disfunción del estriado ventral, que una vez está conformado por el núcleo accumbens y media el aprendizaje y la conducta motivada, ¿ya? A través de la secreción de dopamina.
un déficit en la inhibición de la corteza, una disfunción de la corteza prefrontal. Entonces hay una falla en la inhibición de la amígdala y otras estructuras límbicas para regular el efecto, la emoción. Y la corteza prefrontal, particularmente la órbita frontal, y la corteza cingulada anterior, que tienen un rol en la regulación de la conducta agresiva también. Y los arrebatos e irritabilidad estarían asociados a la corteza orbitofrontal. Con respecto al fenotipo de inestabilidad interpersonal, ¿ya? Bueno, estos pacientes tienen una capacidad disminuida para entablar relaciones interpersonales estables o gratificantes, ¿ya? Las relaciones son percibidas con escisión, desde la idealización a la devaluación, con cambios rápidos, a menudo preocupados por el miedo al abandono, y muestran importante actividad emocional e hipersensibilidad a los factores estresantes interpersonales, ¿ya? Mayor sensibilidad para detectar emociones en los rostros y percibir emociones negativas, ya con un sesgo en la interpretación, principalmente a las emociones faciales de miedo y enojo, ya, y habría una hipermentalización, en el fondo una excesiva interpretación de los estados mentales, ya con un aumento de la conectividad entre la amígdala y estructuras de la línea media, ya como la corteza prefrontal, la unión temporoparietal, la corteza cingulada posterior y el premunio, y aumento de la actividad neuronal del surco temporal superior, ya que ha estado involucrada en las percepciones de las emociones de los estímulos faciales y también de la ínsula. ¿Ya? Con respecto a la genética, bueno, no se han identificado genes específicos para ninguno de los fenotipos, destacando en los estudios un rol fundamental de las interacciones genético-ambientales. Y se ha visto un patrón de heredabilidad en estos dos fenotipos, la desregulación emocional, que puede ser hasta un 51%, y la conducta impulsiva, que puede ser hasta un 44 o un 72%. ¿Ya? Con respecto al trastorno de personalidad esquizotípico, ¿ya? Bueno, estos pacientes, bueno, se caracteriza por un sentido alterado de sí mismo, dificultad para relacionarse con los demás, de evitación de las relaciones, generalmente por desconfianza y paranoia, y creencias extrañas o inusuales y comportamientos excéntricos, ¿ya? Y el tipo de trauma como mediador, los estudios muestran resultados contradictorios, ¿ya? El abuso como negligencia emocional se correlaciona con rasgos de esquizotipia, y un número importante de estos pacientes ha experimentado trauma infantil, ¿ya? Y para facilitar la identificación de los componentes afectados por el trauma, se puede ir en un constructo de 3 factores, ¿ya? Están los rasgos positivos, que son estas percepciones extrañas, pensamiento mágico, suspicacia; los rasgos negativos, falta de conexión social y efecto; y rasgos desorganizados, que sería el comportamiento excéntrico. ¿Ya? Con respecto a los rasgos positivos, estos rasgos estaban más estrechamente relacionados con el abuso emocional, físico o sexual, en comparación con la negligencia. La paranoia y las creencias inusuales se han asociado con abuso físico y sexual. El abuso sexual grave es asociado con ideas de referencia, pensamiento mágico y creencias extrañas. Y estos rasgos pueden servir como un medio para controlar la situación traumática, ¿ya? En el fondo, creer que las fuerzas o entidades externas tienen la culpa puede permitir, en el fondo, que se sienta seguro en un contexto del que no hay escapatoria, ¿ya? Y los rasgos negativos y desorganizados, ambos se han asociado al abuso físico, emocional y negligencia. El trauma puede llevar a un adormecimiento emocional que puede parecerse al afecto restringido, y las respuestas al trauma, como la vergüenza y la culpa, pueden promover barreras para desarrollar relaciones significativas, y la menor conexión social y sentirse como un extraño aumenta la paranoia y altera la capacidad de evaluar el riesgo de amenaza en las interacciones sociales. Ya con respecto a la neurobiología del trastorno de personalidad esquizotípico, dominios cognitivos que se han informado que están alterados en estos pacientes incluyen la memoria de trabajo auditiva y visual, la atención, el aprendizaje verbal y la función ejecutiva, ¿ya? Pero son déficits menos graves y circunscritos, ya se crea una desviación estándar de personas sanas. Y con respecto a las alteraciones anatómicas, una reducción del volumen del lóbulo frontal, anomalía del lóbulo temporal. Y funcionales, hay una hipoactivación de varias regiones prefrontales y parietales que sugieren un déficit potencial en el reclutamiento de áreas cerebrales implicadas en las funciones cognitivas. Y con respecto a los rasgos negativos, hay una hipofunción del sistema de dopamina, y los rasgos positivos una mayor liberación de dopamina, ¿ya? Pero a pesar de esto, es similar también a lo de las personas sanas, y es por eso que los pacientes no es
como por ejemplo una esquizofrenia, ¿ya? Se han identificado varios genes asociados con el trastorno de personalidad esquizotípico y el espectro de la esquizofrenia, ¿ya? Varios estudios indican un rol del gen de la enzima COM, el catecolo-metiltransferasa, que tendría un papel importante en el catabolismo de la dopamina, y el neuregulina 1, ¿ya? Que es un factor de crecimiento epidérmico implicado en el desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Y esto también es un gen asociado a la esquizofrenia, ¿ya? Con respecto al trastorno de personalidad antisocial y psicopatía, y en relación con el trauma, bueno, múltiples estudios han demostrado la conexión entre el abuso infantil y el comportamiento antisocial, ¿ya? Estos han sido contradictorios sobre qué tipo de abuso puede ser más significativo. Ya algunos estudios de prevalencia de trastorno de personalidad antisocial en jóvenes de 18 a 25 años han mostrado que 2 a 4 veces más alta la probabilidad en los que sufren abuso sexual, 2 a 7 veces más alta en los que sufrían abusos físicos regulares, y la psicopatía en general se asoció con maltrato infantil. La negligencia emocional predecía más los rasgos de insensibilidad que otro tipo de abusos, ¿ya? Pero independientemente del tipo de abuso sufrido, como una adaptación al trauma, las futuras experiencias dolorosas pueden ser insensibilizadas, con una menor capacidad de respuesta emocional que lleva a la insensibilidad, la falta de empatía y el comportamiento violento. Ya el trastorno personal antisocial no conduce necesariamente a la violencia y la criminalidad, y no hay acuerdo en el fondo, o un desacuerdo sobre si la psicopatía es una entidad propia aparte o forma parte de un trastorno de personalidad antisocial como modo de espectro. ¿Ya? Con respecto al comportamiento agresivo relacionado al trauma, bueno, la exposición al trauma puede modular qué tipo de agresión se produce, ¿ya? La agresión reactiva es en respuesta a una amenaza percibida, que los pacientes con trastorno de personalidad antisocial tienden a sobreestimar. Esta agresión se comete como una protección, y una historia traumática con repetidas violaciones de la confianza, en el fondo sesga la percepción hacia las malas intenciones. La psicopatía se asoció mayoritariamente a abuso físico infantil. Y bueno, es importante aclarar que la agresión de la psicopatía es diferente a la del paciente con trastorno de personalidad antisocial, ¿ya? En el trastorno de personalidad antisocial, esta es impulsiva, reactiva, que no premeditada, a diferencia de la psicopatía, que es una agresión que es instrumental, ¿ya? Esto quiere decir que son agresiones planificadas con un objetivo, un fin, ¿ya? Y con respecto a la neurobiología, eh, la agresión reactiva es una respuesta a la amenaza que está mediada por la amígdala, el hipotálamo, la sustancia periacueductal, y se cree que el sistema está regulado por la corteza frontal medial inferior y orbitofrontal, ¿ya? Y la agresión instrumental, como cualquier otra forma de respuesta motora, está mediada por la corteza motora y el caudado, y para la mayoría de las personas, los costos de la agresión, en el fondo daño a la víctima, uno mismo, riesgo de castigo, superan los beneficios y eligen conductas prosociales, ¿ya? Y se cree que las personas con psicopatía la cometen por una representación deficiente de los costos del comportamiento que puede estar relacionado con la amígdala y la disfunción de la corteza orbitofrontal, ¿ya? No se han identificado genes específicos involucrados en el comportamiento agresivo, y los estudios de gemelos sugieren que el espectro antisocial y psicopatía tienen un factor hereditario no menor, hasta un 50%, ¿ya? El resto serían otros factores multifactoriales, ¿ya? Y bueno, para finalizar, como conclusión, son múltiples los factores que influyen en el desarrollo del trastorno de la personalidad. El uso de las neuroimágenes en los estudios ha sido fundamental en la investigación de la neurobiología de los trastornos de personalidad, y también está viendo un camino hacia una mejor comprensión también de los cambios que ocurren después del trauma. Y esto podría ayudar a identificar nuevos objetivos de tratamiento con intervenciones tempranas en la infancia, de modo que se pueda prevenir una patología del carácter. Eso, muchas gracias. Súper, súper bien, Nico. Muy buena presentación, excelente. Eh, Entretenidísimo. Entretenida también. ¿Podrías dejar de compartir pantalla para poder verlo? Sí, sí. Ahí está. Súper bien, súper bien. Oye, sí, pucha, es un temón.
La verdad es que en la formación del desarrollo de la personalidad, pucha, que es importante la pega de los psiquiatras infantiles. Y que lamentable también es la poca disponibilidad de ellos. Que relevante también es el tema del interjuego entre genética y ambiente, sobre todo el ambiente temprano. Sí. Y bien impresionante también que ese interjuego marca básicamente la psiquiatría entera. Eh, Uno puede entender eso desde distintas veredas, desde distintas como posiciones, que tú les mostraste muy bien, desde las bases biológicas de los distintos trastornos de personalidad en este caso, pero podríamos expandirlo a básicamente el resto de las patologías y cómo los ambientes finalmente, o sea, si nos queremos parar desde la neurobiología a la larga, son cómo los ambientes neurotóxicos se echan gran parte del funcionamiento de las distintas redes neuronales. Y eso es válido para los trastornos de personalidad, válido para la psicosis, válido para los trastornos del ánimo. Probablemente uno se pregunta si tal vez la diferencia entre que un paciente vaya para una u otra cosa tiene que ver con el paño genético y el tipo y evolución de las experiencias adversas tempranas, porque sabemos la prevalencia de las experiencias adversas tempranas en esquizofrenia, en depresión, etc. Quizá justamente el second hit, como llaman los gringos, del trauma temprano es un factor como muy, muy importante y creo que no verlo es un error. Obviamente no es lo único, pero es un factor de harto peso. No sé si hay preguntas o comentarios. Sería importante quizá conversar este tema. No deja de ser impresionante el nivel de abuso. Impactante. Me Muy pregunto alto. qué pasará a nivel evolutivo ahí que, que genere tanta maldad. claro, como animalidad en las personas. Impresionante. Yo ahí tengo una pregunta como, ¿cómo manejaría usted un poco, si sabemos lo frecuente que es trauma en experiencias tempranas en un paciente con trastorno de personalidad? Y tenemos entendido igual que para hacer una terapia de trauma se requiere como cierta estabilidad, ¿no es cierto? Como que ¿sirve de algo si cuando se logra cierta estabilidad en el paciente ahondar en el trauma para el manejo posterior del trastorno de personalidad? Porque como enfocarse en el trauma una vez que, digamos, no está en crisis. Entiendo. A mi modo de ver, no sé qué opinas tú, pero depende. Depende de cómo lo abordes también, porque evidentemente hay personas que tienen la parte traumática casi que en primer plano, desde el extremo del trauma complejo y los cambios postraumáticos de la personalidad hasta el trastorno de personalidad limítrofe, ¿me entiendes? Ahora, hay ejemplos muy bonitos de cómo incluso el abordaje del trauma en trastornos de personalidad, incluso del clúster A, pudiese ser también beneficioso, ¿ya? Quizá te diría que como que al igual que yo siempre les digo en farmacología, el orden de los factores se altera el producto, y probablemente meter una terapia de trauma a destiempo pudiese ser más bien deleterio. Porque no les dan las herramientas para poder tolerar esa terapia. Entonces son pacientes que abandonan súper temprano las terapias porque no logran tolerarlas, ¿cachai? También, ahora te decía depende porque, ya, imaginémonos un trastorno de personalidad limítrofe, ¿cierto?
Ya, partimos con algunas de las terapias basadas en evidencia que le puedan servir. Probablemente una de las estrategias, bueno, dependiendo del perfilamiento del paciente, algunos pacientes van a requerir, por ejemplo, DBT. No todos los pacientes son candidatos a DBT. Eso es una cuestión que es re importante. Hay algunos que no les hace sentido, ¿cierto? Hay otros que les hace pésimo. Y hay otros que les hace súper mal. Es súper variable, como que de la misma manera que uno teledirige farmacología, uno también pudiese teledirigir psicoterapia. A veces un mismo paciente, en ciertos momentos de la vida, le podría hacer bien un tipo de psicoterapia que en otro momento no. O tal vez un paciente tenga que pasar por distintos tipos de psicoterapia dependiendo de su momento del ciclo vital. Entonces, es súper relevante poder como captar eso. Y esa creo que es nuestra pega en las terapias, como nosotros no somos los terapeutas, pero creo que a veces es difícil pararse siendo terapeuta, mirar bien si tu enfoque es adecuado para el paciente en este momento. Creo que eso cuesta. Y a veces pasa de que los pacientes se meten en terapias infinitas que al final no estáis avanzando. Entonces, lamentablemente, cuando que a veces se necesitan estas terapias de especialización para algunas cosas inicialmente. Ahora, el elegir bien la terapia es relevante, porque, por ejemplo, no sé, me pongo en el caso de un paciente con trastorno de personalidad limítrofe, donde lo que está predominando más que el tema de desregulación afectiva o suicidalidad, de repente es justamente las dificultades interpersonales. Entonces, ese paciente, si uno, por ejemplo, no le hace un DBT completito, pucha, queda medio coja la mesa, ¿cachai? De repente ese paciente pudiese beneficiarse más de terapia de mentalización, por ejemplo, y ahí avanzar hacia otra cosa. Ahora, con respecto a la pregunta específica de si vale la pena siempre tratar el trauma, bueno, va a depender también de qué tan listo o no listo está el paciente para eso. Creo yo que también pudiese ser higiénico meterle que es importante el manejo del trauma. Sin embargo, uno puede abordar las consecuencias. Se dejó escuchar, no sé si el resto, si yo... Yo escucho. ¿Así? Yo no escucho. ¿Tú no me escuchas? Yo escucho. ¿Sí? Déjame... Final. ¿No se escuchan acá, Karen? Ahora sí, ahora sí. Quizás se pegó una caída en internet. Internet sumeriano. Que te decía que en el fondo a veces pasa de que, claro, meter el trauma a presión, ¿cachai? Pudiese no ser beneficioso, pero por ejemplo uno sí podría meter las consecuencias de por ejemplo, el tema del apego, que podría ser algo como súper relevante, sobre todo para la alianza terapéutica. Sin necesariamente meterse al reprocesamiento del trauma si el paciente no está dispuesto o no está en el momento, ¿cachai? Bueno, el MDR en ese sentido, por ejemplo, que es terapia de trauma, no necesariamente tiene que abordar todo el trauma del paciente. Entonces, por ejemplo, si tenéis un paciente limítrofe con mucha desconfianza, la desconfianza viene de problemas de apego, tú podés reprocesar solamente el tema del apego. ¿Cachai? Claro. Si tenéis pacientes con trastorno de personalidad limítrofe, no sé, o con un trastorno de personalidad postraumático, que principalmente sus problemas son el autoestima y el tema de la suicidalidad, primero lo estabilizáis desde el tema, porque el MDR parte con técnicas de estabilización, generalmente, ¿cachai? Tiene millones de protocolos, y después de eso tú atacáis como el síntoma base, porque muchas veces estos pacientes hacer reprocesar todo el trauma puede ser extremadamente desestabilizador. Yo cometí una vez el error garrafal, debo decir, de mandar a una paciente con un trastorno de identidad disociativo a MDR, y fue definitivamente lo peor que pude hacer, porque de como 4 o 5 versos pasamos como a 10,
Empezó con síntomas somatomorfos. No, brutal, brutal, brutal. Entonces, claro, ella no tenía un trastorno de personalidad de por sí, pero uno, en el fondo a lo que voy es, uno tiene que evaluar para qué la mandáis, qué queréis trabajar puntualmente, y si es que en el fondo está lo suficientemente estable y tiene las herramientas para poder enfrentarse a esa parte en particular. Uno podría eventualmente con MDR ir abordando todos los aspectos, sí, pero tenéis que tener un paciente con muy buen paño, Sí. y un paciente muy trabajado. Que habitualmente no es lo común, justamente. No. Ahora, un poco quizá agarrando también tu pregunta, hay experiencias interesantes también en el uso de MDR en síntomas de primer orden. Cáchate eso. ¿En serio? En esquizofrenia. Onda, no síntomas de primer orden en trauma. Se plantea de que los síntomas de primer orden podría ser secuela directa al trauma, en este caso esquizofrenia, pero más allá de esa disquisición teórica, hay pacientes, me acuerdo una vez Juan Ignacio me contó una paciente que están trabajando hace poco en MDR en el hospital de día, o hace no sé cuánto tiempo, que era una paciente que fíjate que a la larga como que ya las alucinaciones habían pasado a segundo plano, las ideas delirantes también, pero muchos síntomas de primer orden. Y la galla tenía buen pronóstico, o sea, en el fondo funcionaba, creo que era profesora, no me acuerdo, una cuestión así. Y claro, y faltaba eso. Hay algunos que incluso han hecho como en contexto de las alucinaciones. Las alucinaciones catatímicas es otra cosa que podéis trabajar, por ejemplo, como terapia de trauma. Yo tenía una paciente que, ¿te acordáis la que veía Duendes Verdes? Sí. Hicieron terapia de trauma y con eso, claro, la parte más limítrofe no se le pasó, pero las alucinaciones catatímicas disminuyeron lo suficiente como para no interferir en su vida diaria. Entonces, hay que tener como mucha paciencia de partida, y mucho ojo. Sí. No, me imagino que no se puede meter trauma. Me imagino que sí la psicoeducación. No sé si ustedes han visto que les baja como, no sé si la sensación de culpa de los pacientes, ¿puede ser? Sí. Y el estigma, el autoestigma, ¿cachai? Eso lo baja N también. Y también a veces ayuda a agarrar insight para la familia. Más que culpabilizar a la mamá así como si fue una mamá pésima, ¿cachai? O el papá pésimo, o quien sea pésimo, dejando eso de lado, como que a veces como, cuando explicáis esa cuestión es como, ahora entiendo por qué pasa lo que pasa con mi hijo cuando yo me relaciono con él. Y a veces, a veces eso puede ser el link inicial para enclavarlos en terapia sistémica o familiar. Entonces, ¿cachai? Que en el fondo el concepto es una bala no le hace a todas las enfermedades. No disparen con la misma bala a todos de la misma manera como no disparan al mismo fármaco todos. Y bueno, el tema trauma temprano, bueno, si hablan con Juan Ignacio, todo es trauma. Sí, es súper importante el tema del trauma, el tema del apego es fundamental. No sé si están ya con el curso de psicoterapia con Diego, pero van a ver, apego es como mega súper importante. Y bueno, ahora que vamos a estar viendo el ciclo de trastornos de personalidad, se van a dar cuenta de que la verdad es que las experiencias tempranas modifican harto la neuroplasticidad y al final cómo se conectan distintas áreas, cómo funcionan distintas áreas, y cuando las distintas áreas van funcionando de forma disfuncionales o hiperreactivas o hiporreactivas, van generando personalidades o rasgos de personalidad que son muy anormales.
Y ahí viene el eterno debate de si esto es G1, G2, que de repente a Felipe le gusta preguntarlo, como en mi examen de tercero. Pero algo va a plantearse. Y bueno, y también la idea es que cuando vayamos viendo tratamiento nos vamos a dar cuenta de que, a pesar de que mentalización puede hacerle súper bien a un clúster B, no a todos los clúster B, un paciente antisocial que se supone que mentalización es como lo único que uno puede hacer, también es un arma de doble filo. Tenéis que tener un gallo muy avesado para agarrarse de eso. Bueno, le podrían preguntar a Diego más detalles, que de hecho él hizo, me acuerdo de la tesis de eso, ¿no? Sí. Sí. Y yo creo que lo último que quería comentar es que hay un enfoque que habitualmente nosotros no hablamos mucho de él y que tiene relación con esto, que es el enfoque interpersonal, que lo vamos a ver en los distintos seminarios, cuando ya hablemos de TP en específico, de cada uno, dentro del enfoque como ya, el biosocial, mentalización, apego, ¿cachai? Uno de ellos es el interpersonal. Es súper relevante. A mí me gusta harto pensarlo porque sabes que esta cuestión va de la mano, va muy de la mano, y lo que encuentro que es probablemente lo más relevante de ese enfoque es la alianza terapéutica y la relación con el psiquiatra, con el psicólogo, más allá de que uno le haga o no le haga psicoterapia, pero te ayuda a cachar bien como por qué no te adhieren al fármaco, por qué actúan de la forma que actúan, por qué de repente como que te dejan los fármacos o bien no te cumplen la indicación, qué es lo que espera el paciente de uno como psiquiatra, ¿cachai? Insisto, no como terapeuta, como psiquiatra, ¿cachai? La transferencia y contratransferencia. Claro, y si se fijan ese enfoque, probablemente es el enfoque psicodinámico, pero este enfoque interpersonal que no agarra eso, pero estamos hablando probablemente desde otra parada de algo muy similar. La teoría de apego de hecho, es súper como encajable con eso. Lo que dijo la Dani, la transferencia y la contratransferencia, es súper encajable con eso, y a mi modo de ver es un poco menos compleja. Sí, no escucho. Se nos pegó unos segunditos. Sí. Ay, no, sigue pegado. ¿Ustedes también lo ven pegado o se salió? Yo también. Ah, ya. Se congeló. Oh. Está pegado. Ahí Sí, está. ahí va el video. Hubo una interferencia canina en el internet. Eso, pues no sé si habrá alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, Nada, recuerden, muchas gracias. es intro, así que vamos a aprender muchísimo de esto. Esto es algo que vamos a ver frecuentísimo en hospitalizaciones en ambulatorio, los que se dediquen en ambulatorio después, sea consulta, sea COSAM, no se van a librar de los trastornos de personalidad nadie está libre de un trastorno de personalidad, así que este es un temón que tenemos que aprender, a aprender a mirarlo, a aprender a tratarlo y sobre todo a aprender a tenerles harta empatía, porque lo han pasado re mal. ¿Ya? Por más de que hay veces que uno no esté súper quemado, porque estos pacientes generan mucho burnout, hay muchos estudios sobre esto, tratar de tenerles la mayor cantidad de empatía posible y transmitírselo al resto del equipo que también se quema. Sí, es difícil. Eso, pues. Eso no, ¿hay alguna última pregunta? Bueno, muchas gracias. Ya, pues. Ya, pues, buenísima, nos vemos mañana los de primero. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.